Tenemos para hoy una agenda bastante cargada, disponemos de aproximadamente 2 horas para abordar los temas. Me permito indicarles que, tal y como lo pueden ver en la primera diapositiva que tienen allí, estaremos abordando algunos asuntos generales sobre lo que tiene que ver con liquidación de gastos. Entendemos también que aquí ya hay gente con un nivel de conocimiento bastante elevado. Por eso hemos tratado de adecuar, por llamarlo de alguna manera, los temas a esos niveles de conocimiento. Esa parte estaría siendo abordada por la licenciada Alejandra Peraza. También estaríamos atendiendo lo correspondiente a jurisprudencia relevante por parte del asesor jurídico del Departamento de Financiamiento, licenciado Ruy López. Y estaríamos también presentándoles el simulador de escenarios para contribución estatal con el que trabaja y que en algunas oportunidades incluso hemos trabajado con algunos de ustedes en lo correspondiente a lo que podría ser posibles escenarios de acceso a contribución estatal, dependiendo de variables como lo que es el caudal electoral que pueda obtener cada partido político el primer domingo de febrero, y ello sumado a la idoneidad en la presentación de las liquidaciones de gastos. Sin más, le paso la palabra a la licenciada Alejandra Peraza para dar inicio a los temas. Buenos días, reiterar la verdad el agradecimiento por estar hoy aquí. En el caso de liquidaciones sí hay cosas, ¿verdad?, que para los que ya tienen ratito de estar trabajando con los partidos pueden sonar reiteradas en cuanto al orden y todo, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para dar paso a los otros temas que son como más novedosos, sin dejar de tocar los temas que son importantes, ¿verdad?, y para tomar en consideración a la hora de presentar la liquidación de gastos. La normativa que regula el proceso viene de la Constitución Política, el Código Electoral, y básico para nosotros también es todo lo que contempla el reglamento que lo pueden ubicar en la página web del tribunal, el que está actualizado. Ahí está el detalle de los requisitos que se tienen que cubrir por cada una de las cuentas, tanto para cuentas que tienen requisitos especiales como para aquellas cuentas que únicamente tienen lo que es el justificante y el medio pago, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, así como la jurisprudencia, que es la interpretación que ya ha hecho el tribunal de algunos temas específicos. Esa es la base normativa de todo lo que regula el proceso de revisión de liquidaciones de gastos. Iniciando con el monto de la contribución estatal, el monto fijado según la Constitución Política es el 0,19%, sin embargo, hay posibilidad de que ese monto se ajuste, tal y como ocurrió en esta oportunidad vía transitorio, que es un paso del 0,19 a un 0,11. De ese 0,11% se utiliza un 0,08 para la elección presidencial y se reserva el 0,03 para la elección municipal del 2020. Ese 0,08 que estaríamos utilizando ahora es lo que nos representa los 25,000 millones que se estarían utilizando en esta campaña electoral 2018. Las fechas que hay que tener atención, ¿verdad?, que es una fecha es para la liquidación de los gastos, que esa es está contemplada desde la convocatoria de elecciones, que fue el pasado 4 de octubre, hasta el 21 de marzo del 2018. Ese es el periodo que tienen los partidos políticos para liquidar los gastos con cargo a la campaña electoral. Posteriormente está la fecha de lo que es propiamente la presentación de la liquidación, que esa no es una fecha que en estos momentos se las podamos dar, se les va a estar comunicando vía circular en el momento en que tengamos la declaratoria de elección de las autoridades legislativas, que es lo que establece la normativa, que 60 días hábiles posteriores a esa declaratoria sería la fecha límite para la presentación de la liquidación. La fecha de la declaratoria usualmente tiende a ser finales de marzo, principios de abril, entonces la presentación de las liquidaciones usualmente tiene lugar finales de mayo, principios de junio del 2018. Ahí, como les hemos indicado, esa es la fecha límite.
O sea, no es que si los partidos tienen la documentación ordenada y la pueden y quieren presentar antes, la pueden presentar con el beneficio de que si presentan una o dos liquidaciones antes de que lleguen todas, o sea, se puede dedicar todo el equipo a revisar esas liquidaciones y no como cuando llegan todas que tenemos que distribuir los funcionarios entre los diferentes partidos que nos presentan la liquidación. Entonces esa la tomaríamos como fecha límite, puede presentarse anterior a ello. Condiciones generales para lo que es la presentación de la liquidación de gastos, tal como lo establece el artículo 44, tiene que venir ordenada. Para eso se les acaba de notificar o enviar una circular donde se establece cuál es el orden que deben tener la documentación cuando se presente. Igual esta circular está disponible en un link que está al final de la presentación, que ahora lo van a tener ahí, o si no la tienen nos hacen saber y nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar. La documentación tiene que venir completa, referenciada, con el código contable respectivo, tiene que venir acompañada de la certificación de gastos y los informes emitidos por un contador público autorizado registrado entre la Contraloría General de la República. El trámite que tienen que hacer los contadores es muy sencillo. Si alguno no está inscrito, entonces tiene que consultar a la Contraloría exactamente cuáles son los requisitos, o bien también en la página web de la Contraloría está la lista de los contadores que a la fecha están inscritos con las fechas de vigencia de su inscripción. Muy importante, habrá que tomar en cuenta la fecha en que rige esa inscripción, sino para que procedan a actualizarla. Los motivos de prevención durante la presentación de liquidaciones de gastos. Para los que ya tienen tiempo de esto, saben que en el artículo 46 establece 3 motivos de lo que son rechazo de plano. Uno es que se presente extemporáneamente la liquidación, o sea que no se presente después de ese día de finales de mayo, principios de junio, que es la fecha límite, que no venga la documentación certificada por un contador público o que este no esté inscrito ante la Contraloría, y no presentar los registros contables. Esos hasta anterior a esta resolución del 2016 eran rechazo de plano, que de una vez nosotros ni siquiera entrábamos a contemplar la resolución en la liquidación, sino que se sacaba el informe. Con esta resolución se modificó un poco el procedimiento y también la Dirección General emitió una directriz donde ahora nosotros como departamento los tenemos que prevenir. Si tenemos alguna de estas 3 causas, entonces se previene al partido para que el partido se pronuncie por qué o se presentó tarde, por qué no vienen los libros contables, y si son razones que caben de lo que es fuerza mayor o ¿cuál es el otro? Caso fortuito, perdón. Si la justificación enmarca en esos 2 casos, entonces se puede reconsiderar y proceder con la revisión de la liquidación. Ese procedimiento anteriormente no se realizaba. Ya si nosotros notificamos al partido y el partido no responde en tiempo y todo, sí se procede con el rechazo de plano, pero está esa opción como de defensa ahora que antes no se tenía. El orden y el formato de la documentación, esta circular salió recientemente, es muy similar a la que utilizamos en el 2014. O sea, simplemente lo que hizo fue ajustarse, ¿verdad?, para el periodo. Tiene que venir ordenada por cheque, por medio de electrónicos de pago, que venga el cheque con sus respectivos justificantes. Esto es para facilitar el proceso de revisión, que la documentación tiene que venir foliada, que lo que se tiene que foliar es la página donde se adhiere ya sea el justificante o el medio de pago. Ese folio lo que nos facilita es elaborar el acta de recepción a nosotros y también ubicar la documentación con un poco más de rapidez, que si tenemos que comenzar a buscar las hojas sin tener ninguna referencia, que tiene que venir según las cuentas contables, las cuentas que están en el anexo del reglamento. O sea, no puede venir una cuenta diferente a esas, tiene que venir la liquidación conforme a esas cuentas, que los AMPOs o las carpetas donde viene la documentación tiene que venir referenciada con la indicación de si son medios de pago lo que vienen, de qué número a qué número, si son contratos, que el contrato también tiene que venir contratos de arrendamiento, contratos de IAE, o sea, que venga referenciada para que sea más fácil ubicar en el proceso de revisión.
En el caso de los contratos originales, tienen que estar ordenados alfabéticamente. Entonces, en los campos de contratos que vengan identificados y que es el arrendamiento, que son locales. Algunos partidos lo que a veces hacen, tal vez por facilidad y todo a la hora de almacenar la documentación, es que donde está propiamente el gasto ponen una copia del contrato, pero sí observando que el original siempre tiene que venir y que estar ubicado en este tipo de ambos. Ahí puede ser el contrato original o una copia certificada por un abogado. La documentación que se debe juntar en la liquidación de gastos, que es del artículo 47 del reglamento, tal como les decía, la certificación e informes del contador público autorizado, que tienen que venir los libros contables o copias certificadas, justificantes o comprobantes, los cheques originales cambiados por el banco, que ya la práctica ha sido, a veces no es fácil que les hagan la entrega. Entonces cuando ustedes nos presentan la liquidación, si el banco a la fecha no se los ha remitido, entonces nos presentan el oficio donde ustedes hicieron la solicitud al banco y nosotros reiteramos después, ya teniendo la liquidación aquí, el requerimiento a la entidad bancaria. A veces no es fácil que les den el cheque, entonces por lo menos lo que mandan es una copia certificada, entonces eso sería igual para efectos nuestros. Comprobantes de transferencias electrónicas, comprobantes de débitos con tarjetas, reiterarles que tienen que ser tarjetas que estén asociadas a la cuenta del partido, no pueden ser tarjetas de terceros, no se pueden reconocer pagos porque así lo establece la normativa, ¿verdad? Solo la tarjeta tiene que estar asociada a una cuenta bancaria del partido. Comprobantes, certificados de cesión, los registros de auxiliares, la lista de las cuentas bancarias y cuáles son las personas autorizadas en esas cuentas bancarias. Usualmente viene el nombre de la persona con su firma, es un parte de la documentación que nos entregan cuando se trae la liquidación, y otra documentación relevante que sirva para justificar o ampliar la información que contempla un gasto. En cuanto a medios de pago, los medios de pago serían los que están del 65 al 68 del reglamento, que son los cheques, las transferencias electrónicas de fondos, las tarjetas de débito, certificados de cesión. Esos son los únicos medios de pago admitidos por la normativa. En cuanto a justificantes, ahora tenemos la variante que solo tiene que venir el documento original. Ahí, de hecho, lo que hemos estado observando con los nuevos adelantos tecnológicos de lo que es la factura digital o electrónica, es que en esos casos, si el proveedor a ustedes les remite el documento electrónico, que ustedes lo conserven, porque en cualquier momento nosotros podemos estarles requiriendo ese documento como una manera de verificar que el documento que tenemos sea el documento original. Que esté fechado, cancelado y extendido a nombre del partido. No se reconocen gastos si las justificantes vienen a nombre de una tercera persona. Todo tiene que ser a nombre del partido político. Que tenga la información de la persona, ¿verdad? La cédula física, un número de teléfono. El detalle de los bienes o servicios suministrados es esencial. En el caso de los supermercados, que a veces ponen varios, entonces en esos casos adjúntenos el comprobante de caja, donde se pueda ver el detalle de lo que están adquiriendo. En el grupo anterior nos consultaban lo que ya a ustedes muchas veces han pasado, de los comprobantes que son en papel térmico, entonces a eso sáquenle copia en el momento cuando todavía está elegible, para que después no tengan problemas ya cuando venga la documentación como parte de la liquidación de gastos. Si en el documento que les dan ustedes ven que no está claro el detalle, pues háganos una nota, una referencia donde aclaren qué es lo que se está adquiriendo y por qué, ¿verdad? Si es necesario, que son elementos que nos permiten a nosotros analizar sin tener que llegar a hacer procesos de verificación. Entre más claro venga, más fácil, ¿verdad? Tanto para ustedes como para nosotros. Haber sido pagado con recursos del partido. Todos los gastos tienen que cancelarse con recursos que son de la agrupación política y que fueron previamente bancarizados. Indicar el contenido, el recibido conforme y señalar el código de la cuenta. El código de la cuenta es también como referencia, ¿verdad? Para facilitar a la hora de saber a qué ese justificante a qué cuenta pertenece. Los comprobantes son de uso excepcional, son documentos que son elaborados por la agrupación política, que tienen que cumplir con los requisitos que se establece el artículo 51 del reglamento, como por ejemplo que tiene que estar fechado, que tiene que estar prenumerado con un consecutivo, tener el membrete del partido,
consignar la firma, por eso está aquí resaltado que es, como estamos hablando de un comprobante, ahí es esencial que venga la firma, el nombre y la firma de la persona que recibió el pago, su número de teléfono y dirección, porque como son comprobantes y ante cualquier duda nosotros tenemos que proceder con los procesos de verificación. Si esta información no está, para nosotros es muy complicado poder verificar el gasto. Entonces, en caso de comprobantes, tienen que tener, en forma, bueno, igual el justificante, ¿verdad?, la referencia, pero aquí es todavía más necesario que esta información venga. Igual el detalle tiene que ser exhaustivo de lo que se está cancelando para dar claridad, ¿verdad? Simplemente es que quede claro qué es el servicio que está recibiendo el partido. Indicar igual el recibido conforme y la cuenta contable. El comprobante es en ocasiones muy utilizado durante el día E, ¿verdad?, para pagos casi que son como rápidos, que se necesiten contratar una persona para hacer la alimentación. Entonces es más fácil, ¿verdad?, lo que es el uso del comprobante que buscar otro tipo de documento de respaldo. Adicionalmente, la revisión durante el día E es un poco más flexible que en el resto de los gastos, ¿verdad?, porque uno entiende la dinámica de las organizaciones partidarias durante ese día. En el caso de los contratos, tal como lo indicaba, tienen que ser los contratos originales o copias debidamente certificadas. ¿En qué caso se requiere contratos? En servicios profesionales, en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles y arrendamiento con opción de compra, en el caso de arrendamientos de vehículos, exceptuando los gastos que correspondan al día E. En el caso del día E no es exigido el contrato. Si la agrupación lo quiere hacer, queda discrecionalidad, ¿verdad?, de cada partido, pero no es requisito. ¿Qué tienen que venir en esos casos? Igual el medio de pago, que es cheque, con qué se canceló, el justificante o el comprobante, y adicionalmente si le solicitamos alguna, ya sea la tarjeta de propiedad o copia de la tarjeta de propiedad, que nos permita a nosotros identificar que la persona que está brindándole el servicio al partido y que el partido está cancelando es el dueño registral del vehículo. Si no es el dueño registral del vehículo, que venga una autorización de ese dueño registral donde indique que yo le autoricé a tal persona que le alquilara el vehículo al partido. Eso sí, lo que sí lo solicitamos es para poder saber si el que está alquilando es realmente el que es dueño del vehículo. Adicionalmente, también los contratos de tercerización, que los contratos de tercerización pueden utilizarse para servicios de divulgación, censo, empadronamiento, investigación, estudios de opinión, capacitación y cualquier otro servicio contratable bajo esta modalidad. Esta es una figura nueva que hasta ahora se incorporó recientemente en lo que fue el reglamento. Las cuentas contables, aquí están las cuentas en las que ustedes pueden liquidar gastos. Estos son básicamente de organización. Las 3 cuentas nuevas que fueron incluidas en el reglamento son las signos externos, que anteriormente estaba dentro de la 9033, que era integración y funcionamiento de comités, ahora es la 9035. Está la 9036, que es divulgación, y la 9037, que son actividades para el fortalecimiento de la estructura interna. Esas son las únicas 3 cuentas nuevas que tiene el reglamento. Todo lo demás sigue igual a como se ha venido utilizando. El reglamento de estas cuentas, hay cuentas que solo se satisface el requisito normativo con la presentación del justificante y del medio de pago. Sin embargo, hay cuentas que sí tienen requisitos especiales, que son las cuentas donde hay que tener cuidado porque hay que presentar información adicional. Por ejemplo, en propaganda, que las empresas que difunden, hacen la difusión, tienen que estar inscritas ante el tribunal, que tiene que venir el monitoreo o bien el detalle de la pauta en la factura. Esto es el día, la fecha en que se dio la propaganda, la duración, que es el detalle que pide el reglamento. En el caso de la parte de publicación de periódicos, tiene que venir el ejemplar del periódico, porque es un requisito. En algunas ocasiones, cuando en la factura viene detallado el día y si es un periódico que sea accesible, ¿verdad?, vía web, nosotros buscamos la publicación, ahí lo verificamos, pero no siempre se puede hacer, ¿verdad?, ese proceso de verificación. Entonces mejor nos adjuntan un ejemplar de la publicación. En el caso de arrendamientos, que tiene que venir, además del justificante del medio de pago, tiene que venir el contrato,
En el caso de estos arrendamientos hay que tener cuidado lo que son locales, tienen que tener con la autorización de la fuerza pública del lugar donde se dio la apertura. Si no es así, el gasto no podría ser reconocible. Adicionalmente, en el caso de los locales, como los servicios públicos no podrían salir las facturas al nombre del partido, lo que se les solicita es que a la hora de firmar el contrato, en el contrato se incorporen los números de medidor, de hidrómetro y número de teléfono, igual si tienen internet, porque entonces con eso nosotros podemos ver que esas facturas que vienen a nombre de un tercero corresponden al local que está utilizando el partido y por lo tanto en ese caso sí podrían ser reconocibles aunque venga a nombre de otra persona, pero tiene que quedar consignado en el contrato. En el caso de los viáticos, que los viáticos es solo para lo que son miembros del comité ejecutivo y las personas que están en planillas. Sin embargo, para efecto el periodo de campaña, el reglamento también da la posibilidad de que se autoricen un grupo de 10 personas. Pero igual tienen que reportarnos cuáles son esas 10 personas que podrían estársele cancelando viáticos para nosotros a la hora de revisar, tomar en consideración que además de las personas que establece el reglamento, estas otras 10 también pueden ser susceptibles del reconocimiento de viáticos. En el pago de intereses, son reconocibles con la contribución estatal los intereses que provengan de operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional o entidades financieras supervisadas por su jefe. Solo en esos dos casos podrían ser reconocibles los intereses, ¿verdad? Ya el partido puede tener préstamos con personas físicas o entidades que no estén incorporadas en estos grupos, pero ya esos intereses sí no podrían ser reconocibles, solo si son de créditos con esas entidades. Los gastos de representación, que son únicamente para funcionarios del comité ejecutivo del partido, y los honorarios profesionales, que en este caso no solamente necesita el contrato, como lo vimos en una filmina anterior, sino que también el informe de labores. Y que el informe de labores venga detallado, inclusive con el número de horas. Hay una circular que también se emitió recientemente donde se estaba regulando los aspectos de razonabilidad. Entonces se establece que también no solo las horas, sino que también tengamos observancia de los aranceles que han establecido los diferentes colegios profesionales. Énfasis, verán, tal vez al final, en los énfasis necesarios, idoneidad en la presentación de la liquidación, que implica entre mejor ordenada y mejor presentada venga la liquidación, menos duramos nosotros en revisarla y más rápido obtienen ustedes los resultados. Entonces es una ayuda ahí mutua, que los pagos deben realizarse de la cuenta bancaria del partido. Todos los pagos tienen que salir de esa cuenta, todos los recursos primero deben ingresar a la cuenta y después de ahí poder salir para lo que son pagos. Justificantes, reiterando, ¿verdad?, que a nombre de la agrupación política y observar los requisitos especiales, que era con lo que les comentaba con anterioridad. Aquí ven lo que son las principales causas de las razones de objeción. En los documentos sí tienen un compilado de razones de objeción por cuenta contable. Aquí simplemente resumimos algunas. Utilización errónea de las cajas chicas. Las cajas chicas tienen que llevarse de acuerdo con la norma contable, que primero tiene que haber un cheque de apertura, que no pueden haber gastos anteriores a esa fecha de apertura, hay que tener cuidados con los reintegros. Eso también se les suministró, y en la circular 5 de este año también se les estableció una serie de pautas en cuanto al manejo de la caja chica. La ausencia del ejemplar en las publicaciones, que era lo que les comentaba en la cuenta de periódicos. La omisión de presentar la certificación e informes de un contador público, también son causas que, estas son como lo que más causas de objeción ha ocasionado en procesos anteriores. La omisión de presentar documentación de respaldo, a veces viene el registro contable, pero no viene ninguna documentación adjunta, entonces solo hay un registro, pero no podemos proceder con la revisión porque no tenemos documentación. El documento que no son expedidos a nombre de la agrupación política, los pagos efectuados con recursos de un tercero, que son estos pagos que, por ejemplo, pagos con tarjetas de crédito, que no son del partido político, y la falta de detalle, por ejemplo, en gastos de alimentación y otros. Ahora también me consultaban, y en el caso de viáticos, nosotros usamos dos formas para la hora de revisarle. Tienen que estar ajustados a lo que es el reglamento de gastos de viajes de la Contraloría.
pero si presentan las facturas de desayuno, almuerzo y comida, entonces nosotros revisamos las facturas, pero de lo contrario pueden presentar lo que es la liquidación de gastos. Entonces, si viene la liquidación de los gastos de viáticos, entonces nosotros revisamos, igual nos ajustamos al monto que dice la Contraloría, pero por ejemplo, para desayuno, almuerzo y cena no les estaríamos pidiendo las facturas, siempre y cuando venga la liquidación. Entonces son las dos formas, o pueden enviar las facturas de las comidas, ¿verdad?, que observando esos montos, o nos mandan una liquidación que no necesariamente tiene que traer las facturas. Es igual como lo realizan las instituciones y la Contraloría. En el caso del hospedaje siempre tiene que venir la factura, que es igual el mismo procedimiento. Esa sería como la parte nuestra, la parte de las liquidaciones. Pasaríamos con la parte jurisprudencial, igual reiterarles, ¿verdad?, como ha sido la práctica, que cualquier duda o que tengan, es mejor que nos realicen la consulta antes de realizar el gasto, entonces nosotros los estaríamos atendiendo. También recordarles que otra de las modificaciones en el proceso de revisión es la parte de la subsanación, que ahora nosotros identificamos algo así que nos falta, entonces usualmente los llamamos y les decimos, nos hace falta, ustedes tienen tal contrato, es que aquí no viene, o tienen el informe de labores, entonces tienen esa facilidad de poder traérnosla. También está la opción de que la presenten en la fase de alegatos. Pero ahora nosotros también lo que hacemos es que los contactamos, y si ustedes tienen la información, lo que hacen es que nos la remiten y nos llegamos hasta cuando ya esté el informe. También hemos estado utilizando lo que es la emisión de informes parciales, con el fin de aligerarles un poquito, ¿verdad?, el acceso a los recursos. Entonces, hemos estado emitiendo, se emitieron en la presidencial y se emitieron en la municipal, informes parciales. En este caso sería cuando si utilizan certificados de cesión, si al menos se alcanza el monto de la primera emisión, o bien si la emisión del certificado está en manos de un solo tenedor. Son los dos casos, igual para los que manejan con certificados de cesión, pero sí la práctica es, conforme tengamos un monto considerable de recursos, les emitimos un informe parcial para darles un poco por lo que es la carga financiera. Esa sería en parte. Entonces ahora pasaríamos con Rui a la parte de jurisprudencia y certificados de cesión. Buenos días. Vamos a hacer un repaso por algunos temas que consideramos relevantes, que van a ser complementados posteriormente con todas las inquietudes que ustedes tengan en relación con ellos o con cualquier otro tema adicional. El tema de certificados de cesión, pues es un tema que ahorita está de moda. Los partidos en este momento están acudiendo a nuestras oficinas a realizar las diferentes gestiones respecto a la emisión, algunos con inquietudes, porque tal vez no han tenido la oportunidad de utilizar este sistema de financiamiento, otros con algunas precisiones más puntuales. Rápidamente, yo sé que algunos de ustedes conocen perfectamente cómo es que se conceptualiza esta figura de financiamiento, pero vamos a repasarla brevemente. Los certificados de cesión es la forma en que el legislador estableció cómo los partidos políticos pueden formalizar una cesión previa de ese derecho eventual que les va a corresponder a la contribución estatal. Los usos de estos certificados de cesión básicamente son tres: pago de bienes y servicios, utilizarlos como garantía crediticia para obtener préstamos, y la compra directa para obtener recursos líquidos al partido político. En el 2003 se dio una modificación importante que la hizo la Sala Constitucional, analizando la procedencia o no de estos mecanismos de financiamiento. La Sala precisó que estas figuras no resultan contrarias a la Constitución, sin embargo, puntualizó o acotó que por asuntos de seguridad jurídica y de evitar riesgos en las transacciones, estos documentos únicamente pueden ser transados con bancos del Sistema Bancario Nacional, personas físicas nacionales o medios de comunicación colectiva. Les adelanto, pues han existido algunas inquietudes, algunos partidos políticos se han acercado al departamento interesados en conocer y otear algunas posibilidades de financiamiento con entidades financieras no bancarias,
y una de las preguntas frecuentes es si estas entidades financieras no bancarias pueden recibir como garantía de los créditos certificados de cesión. Bueno, de acuerdo con el texto de la resolución de la Sala, ese uso como garantía estaría restringido únicamente a bancos del sistema bancario nacional. Sin embargo, les comento también que en este momento estamos analizando una consulta, una de los cuestionamientos va relacionada con ese punto. Nosotros en lo particular, como departamento, creemos, con vista en las cuestiones relacionadas con este tema que ya se han analizado, por ejemplo el tema de los intereses que antes a nivel reglamentario estaban únicamente residenciadas en el reconocimiento a entidades del sistema bancario nacional. Esto, con un análisis posterior, se logró determinar que también debían ser reconocidas aquellos intereses con entidades financieras no bancarias que estaban sujetos al control y fiscalización de la SUGEP y del Banco Central. Creo que en esa línea, ¿verdad?, de pensamiento, nosotros creemos en lo particular que también debe darse una apertura. Claramente, una apertura de este tipo pues tendría que estar avalada a través de una resolución o acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones, que es el órgano máximo que podría interpretar en forma vinculante esta situación, de manera que ojalá tal vez en poco tiempo podamos tener alguna claridad al respecto y se pueda dar esa apertura. Sin un afán de adelantarle los resultados que podría tener esta, sí les comento que existe pues una apertura, una actitud positiva en torno a un eventual cambio en este sentido, ¿verdad?, de parte del máximo órgano electoral. Pero de momento habrá que esperar a que exista una resolución concreta al respecto. Pero sobre eso, o bien que se plantee alguna consulta directa a los señores magistrados específicamente sobre el punto, ¿no? Y tal vez no tener que esperar, digamos, lo que en principio está planteando como propuesta de respuesta en términos iniciales el departamento, sino eventualmente lo que directamente algún partido o grupo de partidos pueda presentar ante los señores magistrados para la valoración correspondiente. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el modo de trasladar estos instrumentos de financiamiento. Pues antes de la intervención de la Sala en este tema, el modo de traslado era de mano a mano, ¿verdad?, por tradición. Hoy por hoy el traslado debe darse por medio del endoso nominativo. Esto es una condición de eficacia y validez en estos documentos que es importante todos lo tengan presentes. El departamento se ha encargado de comunicar oportunamente mediante circulares estas modificaciones y es necesario que ustedes tengan en cuenta entonces esa situación relevantísima, porque al final de cuentas, cuando los tenedores de certificados se presenten ante Tesorería Nacional, los datos que el partido nos ha tenido que enviar periódicamente, pues necesariamente en buena teoría van a tener que coincidir con los datos que Tesorería y el tenedor que llegue a canjearlos van a tener que coincidir, ¿verdad? Si no es así, pues van a tener que acudir al partido a actualizar esa cadena de endosos. Bueno, como ustedes sabrán, los certificados de cesión tendrán valor y contenido económico en la medida que el partido político superen las dos condiciones básicas. La primera, pues el umbral de votación, 4% de los votos válidamente emitidos, o nombren un diputado. Esa es la primera condición. Con ello van a tener derecho a un monto máximo y posteriormente a eso, y no menos importante, superar con éxito la etapa de comprobación de gastos ante el departamento y el Tribunal Supremo de Elecciones. Es a partir de esa segunda etapa donde se va a determinar el monto exacto que va a corresponderle a esos certificados de cesión. Ahora don Reinaldo González va a exponerles a ustedes un simulador de escenarios. En este creo que van a poder ver de mejor forma y en forma detallada también cómo es que opera el mecanismo de darle contenido a los certificados de cesión,
punto por punto, y cómo van a poder ustedes realizar una proyección más cercana o quizá más responsable respecto a cuánto emitimos. Pues esa es una pregunta normal que nos hacen. ¿Cuánto puede emitir un partido político en certificados de cesión? Bueno, nosotros siempre les hemos indicado, eso es una decisión de la agrupación, está enmarcado dentro de su poder de autorregulación. Sin embargo, todos aquellos partidos que ya han participado en otras contiendas, ya han obtenido ciertos niveles de votación, ya saben lo que es poder acceder a recursos de la contribución estatal o han podido presentar liquidaciones, tienen diversos parámetros objetivos para poder realizar las proyecciones en torno a esas votaciones máximas o mínimas que han obtenido en contiendas anteriores, para poder determinar cuánto es el rubro normal o tradicional, el porcentaje de contribución estatal que normalmente han presentado, y con base en ello poder realizar una emisión de certificados de cesión más apegado a esos parámetros. Respecto al precio y descuento, bueno, también algunos de ustedes conocen que los certificados de cesión, al ser una expectativa de derecho, a veces existe problemas para colocarlos. Bueno, sin embargo, existen algunas, digamos, características de estos instrumentos financieros que pueden resultar atractivos para los compradores o las personas que los vayan a recibir, y es la posibilidad de aplicar descuentos, ¿verdad? Que en el caso del Estado, el Estado reconocerá hasta un 15% de descuento. Sin embargo, el partido político puede aplicar un descuento mayor. Sin embargo, sobre esa diferencia el partido tendría que asumir el costo de ese descuento mayor. También les comentamos que los certificados de cesión, como mecanismo para ceder una parte de la contribución estatal, también generan intereses que el tribunal ha residenciado en dos momentos. Vamos a ver, empieza a correr intereses para los tenedores de certificados de cesión desde el momento en que el tribunal determina el monto máximo al que le va a corresponder al partido de acuerdo con los votos válidos emitidos, y hasta el momento en que el tribunal también determina cuánto es el monto ya efectivo cash que van a poder ir a cobrar. En términos de fechas, bueno, más o menos en marzo, por ahí, ¿verdad?, se da la resolución de cuánto es el monto máximo. Si el partido superó el umbral o nombró por lo menos un diputado, a partir de ese momento empiezan a generar intereses, y generarían intereses hasta el momento en que el tribunal ya dicta la resolución final de pago, que podría ser, y se está estableciendo, digamos, en promedio entre 5 y 6 meses aproximadamente lo que tardaría el proceso de revisión. Durante ese tiempo, todos los tenedores de certificados que obtengan contenido van a poder cobrar el valor facial que finalmente les corresponda, más los intereses generados. Les comento que Tesorería Nacional en las últimas contiendas está acostumbrando pagar en efectivo. Ustedes saben que también la otra forma de pagar es mediante bonos del Estado, pero estos bonos generan a su vez una carga de intereses importante que se extiende hasta 2 años, ¿verdad?, que es el plazo mínimo que habría que detentarlos y que se podrían canjear. Entonces, la costumbre que ha venido teniendo Tesorería es pagar en efectivo, para que conozcan ustedes también ese detalle. Es muy probable que también por aspectos de resguardo presupuestario y de costo se vaya a hacer de la misma forma. Las características especiales que deben de tener ustedes cuidado a la hora de hacer la emisión, pues básicamente están expuestas acá en esta diapositiva. Los invito a que vayan al reglamento sobre el financiamiento de partidos políticos. Ahí viene en detalle cuáles son los puntos. Los invito también a llamar a la oficina. Ahí creo que se le está intentando facilitar la información más detallada para que ustedes puedan realizar esa emisión contemplando todos y cada uno de los requisitos formales que deben cumplir. El reglamento no indica expresamente que el departamento tenga que dar una suerte de aval o autorización, no lo indica. Sin embargo, es claro que por aspectos de seguridad jurídica
debe existir una comunicación, y en esa comunicación pues sí tenemos que nosotros constatar de que la emisión se esté dando de acuerdo con las reglas que tienen inmersos estos mecanismos de financiamiento, y por supuesto que la comunicación que se vaya para la dirección y de esta a tesorería sea una comunicación fehaciente con datos claros. Nosotros estamos procurando que en ese procedimiento, pues ustedes ojalá cuando presenten la documentación original ya venga con todas las observaciones incluidas. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado procurando? Bueno, todos aquellos partidos que se acercan, les estamos sugiriendo de antemano, ¿verdad? Si así lo tienen a bien, que nos trasladen una copia, un borrador de esa comunicación para efectos de poder hacerle de previo a la presentación oficial algún tipo de observación si es que corresponde, de manera que cuando presenten ya la información oficial, pues esta venga debidamente revisada y avalada, y así pues aligerar el procedimiento y puedan ustedes hacer uso de estos mecanismos cuanto antes. Aspectos de valoración de riesgo. Bueno, creo que ahora Reinaldo en esa ilustración les va a poder gráficamente exponer qué asuntos ustedes deben de contemplar a la hora de hacer una emisión de certificados de cesión. Vamos a ver, la emisión de certificados de cesión se dice que es sobre la contribución o los montos de la contribución estatal. Sabemos que los montos de la contribución estatal incluyen, en este caso de estas elecciones nacionales, aquellos destinados estatutariamente por el partido para gastos permanentes y los que propiamente se van a utilizar en gastos de campaña. Pues entonces hay que tener muy presente en esa estimación o proyección que ustedes van a hacer que el primer rubro de ese monto global, si es que tuvieron acceso, van a tener acceso a esos recursos, el primer rubro que se debe sacar es el porcentaje de gastos permanentes. Entonces, por eso le digo que les comento que esta emisión es una emisión relativa, es decir, no se ceden todos los montos de la contribución estatal, sino que esta está sujeta a eventuales rebajos, y un rebajo fijo es el rebajo que de antemano se hace con las reservas. ¿Qué otros rebajos podrían aplicarle a ese monto final que le daría contenido a los certificados de cesión? Eventuales multas pendientes por faltas electorales y adeudos con la Caja Costarricense de Seguro Social por cuotas obrero-patronales, ¿verdad? Entonces son asuntillos que deben de tomar en cuenta ustedes para tener una proyección más apegada a la realidad. Orden prevalente, pues también conocen ustedes que pueden hacer varias emisiones. Normalmente los partidos realizan emisiones de la serie A, de ahí en orden descendente. La serie A pues va a tener prevalencia sobre la B sobre la C. Y esto, ¿por qué es así? Bueno, en muchas ocasiones los negocios implícitos que llevan inmersos el otorgamiento de garantías por medio de estos certificados llevan también el interés de algunas entidades de asegurarse un acceso privilegiado a esos recursos. Entonces ustedes sabrán que las emisiones serie A pues van a tener una mayor opción de reconocimiento, y por ende son las que algunos compradores importantes o entidades financieras bancarias son los que van a pedir como garantía para el otorgamiento de créditos. Incluimos, ya lo habíamos expuesto en otras ocasiones, un modelo que ustedes lo van a tener ahí, ya se los habíamos puesto en conocimiento a todos los partidos mediante una circular, que pueden tomarlo como referencia. No significa que tienen que incluir todos y cada uno de los puntos. Incluimos toda aquella información novedosa que les estoy contando ahorita para efectos de seguridad jurídica de todos aquellos que vayan a adquirir certificados de cesión y sepan a qué tenerse, ¿verdad? El tema de los endosos, que también se incluye ahí, el espacio para realizar los endosos sucesivos en esta cadena de transmisión. Muy bien, vamos a pasar a otros temas que también resultan un poco novedosos y de los cuales hemos venido recibiendo algunas inquietudes al respecto. El tema de tercerización de servicios. Bueno, esta es una figura novedosa que se introdujo con motivo de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que resolvió una liquidación en principio por gastos de capacitación que después fueron calificados por el tribunal a gastos de carácter
diferente, gastos de divulgación. Parte de la relevancia de esta resolución del tribunal fue que introdujo la figura de la tercerización como una manera de facilitar a los partidos políticos, vamos a ver, el cumplimiento de ciertas necesidades básicas, y que no está sujeta a los requisitos tal vez un poco más formales y un poco más rígidos que tenía o que tiene en este momento el contrato de intermediación que algunos de ustedes ya conocen. Básicamente, pues el contrato de tercerización es aquel que se formaliza con un tercero, sea una persona física o jurídica, para encomendarle la realización de alguna actividad o algunas actividades que el partido realizaba, pero por alguna razón prefiere darle la logística a un tercero para que éste lo realice. Es decir, este tercero puede ser que brinde alguno de esos o todos los servicios directamente, o tenga que realizar algún tipo de subcontratación con otras empresas para poder cumplir con el cometido. El tribunal nos encomendó la tarea de analizar la figura y poderla incorporar ya dentro del reglamento. Ya esa figura está debidamente incorporada. Básicamente el tribunal estipuló los siguientes requisitos. Perdón, ya me salí de la invitación, por favor. Busca la diapositiva exacta, Ale. Me come la tecnología, aquí por dicha los compañeros me salvan. Bueno, les comento que los requisitos básicos que estableció el tribunal para poder formalizar. La que está antes, Ale. Ya esto es que Luis la pase. Sí. Esa era la que estaba. ¿Recuerdas la definición? La definición. No se había dejado la de los puntos del contrato y Bueno, les comento, son básicamente los siguientes requisitos que el tribunal estableció: que exista un contrato formalizado, ¿verdad?, entre el partido político y vamos a llamar el contratista principal, que exista un informe de labores donde se acrediten los servicios pagados, un justificante que brinda ese contratista principal, donde se acredita el servicio prestado y el monto recibido, y obviamente que exista un medio de pago válido donde se acredite que fueron cancelados con recursos de la agrupación política. Nosotros sugerimos y recomendamos al tribunal adicionar estos requisitos e incorporar en aquellos casos donde se diera una subcontratación de servicios una copia entre ese contratista principal y esos subproveedores, en donde se adjuntara, además de esos requisitos que ya les comenté, una copia de los justificantes y los medios de pago utilizados entre este contratista principal y esos contratistas secundarios. ¿Por qué esto es así? Bueno, nuestra preocupación fundamental es poder visibilizar esas relaciones secundarias en función de evitar y disuadir el eventual ingreso de recursos irregulares desconocidos, y evitar también la eventual ejecución de donaciones irregulares relacionadas con personas jurídicas o extranjeros. De esta forma le daríamos una trazabilidad y visibilizaríamos también esas relaciones secundarias. Lógicamente también esto nos permitiría realizar un ejercicio de razonabilidad de gastos más adecuado, teniendo todo el panorama o un panorama un poco más claro respecto a los costos y la utilidad que estas empresas también tendrían. Por aquí alguna sugerencia en temas de razonabilidad. Bueno, evidentemente que esos ejercicios de razonabilidad muchas veces se desarrollan a la luz de algún contrato pues bastante oneroso, cuando exista alguna duda sobre el monto que se está cobrando, y por supuesto que en aquellos casos donde no exista un arancel específico nos iríamos a hacer un estudio de mercado para corroborar si finalmente esos montos se ajustan a esos parámetros de precios de mercado.
El tema de las facturas o justificantes autorizados. Con mucho tino en la conferencia de la mañana nos apuntó un representante de un partido político que no existen las facturas timbradas, ¿verdad? Porque a ninguna se le pone timbre. Pues efectivamente eso es así, ¿verdad? Formalmente el concepto es factura autorizada y pues bueno, como bien saben ustedes, recientemente el tribunal emitió un pronunciamiento en relación con este tema y fue enfático en decir que este requisito de factura autorizada no era óbice para aprobar un gasto en la medida en que de los otros elementos de juicio que tenemos a disposición podamos comprobar fehacientemente el gasto y podamos también comprobar que fue efectivamente cancelado con recursos de la agrupación política. Ciertamente también indicó el tribunal que en todos aquellos casos donde el justificante que se presente no reúna la información adecuada o idónea. Alejandrita, otra vez no volví a salir de acá. Ahora sí se salió de aquí. Qué barbaridad. No presente la información idónea, puede darse y de hecho se va a dar un ejercicio de corroboración de ese gasto de parte del departamento. Entonces, por ahí tener el cuidado de verificar, ¿verdad?, que la información que exista sea la información adecuada y suficiente para poder comprobar el gasto en forma idónea. Ciertamente también les hemos estado indicando a los partidos políticos que no obstante esta modificación que realizó el tribunal, que de hecho se incorporó también en el reglamento, tener en cuenta que nuestros ejercicios de coordinación con otras entidades gubernamentales pues también incluyen a la Dirección de Inteligencia Tributaria y que con motivo de los ejercicios de liquidaciones de gastos en forma periódica nosotros estamos trasladando a estas entidades toda la información relacionada con los proveedores que los partidos políticos informan en sus liquidaciones, de manera que ellos están haciendo ejercicios de corroboración para verificar si todos sus proveedores están inscritos, si los montos por los servicios que prestaron y que el partido está informando corresponden a la información que también esos proveedores están trasladando a la Dirección de Inteligencia Tributaria y pues obviamente que ante alguna incongruencia pues podrían eventualmente verse sujetos a algún tipo de investigación y por supuesto algún tipo de sanción en caso de que estuvieran incumpliendo normativa de carácter tributario. El tema de secreto bancario, o hablemos en términos más generales, del acceso a datos confidenciales. Bueno, es evidente que uno de los temas más importantes para el departamento y el tribunal es el origen de los recursos con el que se alimentan los partidos políticos. En reciente también jurisprudencia el Tribunal Supremo de Elecciones estableció que la posibilidad de acceder a datos sensibles resguardados por las figuras de secreto bancario o tributario ya no solamente se ubicarían en el caso de donaciones, sino que también podrían ser extensibles a prestamistas, a proveedores, a compradores de certificados de cesión y a intermediarios. Es decir, se amplía una gama muy amplia que no es exhaustiva, podría ir un poco más allá y en ese sentido el Departamento de Financiamiento está teniendo especial cuidado en todas aquellas operaciones que reflejen algún ingreso de recursos a la agrupación política, en todas aquellas que generen algún tipo de duda respecto a la identificación fehaciente del origen, está haciendo ejercicios de corroboración. Especial cuidado se le ha hecho a todos aquellos ingresos de donaciones o préstamos en efectivo a los partidos políticos. Creemos que es una necesidad ingente que estas operaciones en la medida de lo posible se bancaricen para poder lograr una trazabilidad de esos recursos y poder tener conocimiento un poco más certero sobre el origen de todos estos
todos estos ingresos. Entonces, para que conozcan ustedes también esta particularidad que en este proceso y en los subsiguientes va a ser tomada en cuenta con mucho cuidado por el departamento. Las reformas, para que las tengan en cuenta, ya incorporadas después de las modificaciones que el tribunal ha acordado en los diferentes fallos que ha tomado, son estas, ya están debidamente actualizadas en la versión del reglamento que ustedes pueden acceder en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Fideicomisos, bueno, hay algunos partidos que ya también han accedido a esta figura, ya existe experiencia previa. Hay 2 que ya tienen el aval correspondiente para poder acceder a estos recursos. En este caso de los fideicomisos tenemos también una limitante, que es el tema de que solo entidades del Sistema Bancario Nacional, es decir, solo bancos en este momento están autorizados. Esa es otra de las variables que podría ser considerada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros en una consulta de hace años atrás pues habíamos considerado también la posibilidad de ampliar el tema de formalización de fideicomisos con entidades financieras no bancarias. Específicamente se nos había consultado el caso de CIFIN, creo que fue una consulta del Partido Movimiento Libertario, y en aquel entonces pues pudimos corroborar que pues esta entidad pues también estaba fiscalizada por la SUGEF, y que incluso dentro de las actividades que legalmente estaba autorizada a brindar estaba el tema de los fideicomisos, de manera que esta podría ser también una de las variables que mediante opinión consultiva podrían realizarse al Tribunal Supremo de Elecciones a efectos de que considerara también la posibilidad de formalizar fideicomisos con este tipo de entidades financieras no bancarias. Garantías de financiamiento anticipado, bueno, ya en poco tiempo vamos a tener el monto exacto que el tribunal va a definir para poder optar por esta forma de acceder a los recursos de la contribución estatal. Nos han hecho preguntas respecto a cuáles entidades pueden formalizar este tipo de garantías. De igual forma, la normativa que existe ahorita residencia esa posibilidad únicamente en entidades del Sistema Bancario Nacional. Es decir, todas las posibilidades que existen ahorita deben ser canalizadas a través de estas entidades bancarias, y las diversas modalidades que existen, pues ahí se las exponemos, la reglamentación la contempla. Básicamente el trámite es un trámite que una vez que el tribunal indique cuánto es el monto, pues tendrían que presentarlo al Departamento de Financiamiento para corroborar que los datos y la formalización del documento sea el idóneo. Normalmente nos han presentado a revisión certificados de depósito a plazo y garantías de cumplimiento. Sin embargo, también la normativa prevé otras figuras como el cheque de gerencia, por ejemplo. Básicamente son esos los puntos que quería tocar con ustedes. Quedamos a la orden para, después de la exposición que va a hacer Reinaldo, evacuar cualquier otra consulta adicional que tengan. Muchas gracias, don Rui. Buenos días a todos. Me alegra ver muchas caras conocidas porque así podemos básicamente hablar en confianza. Me corresponde ilustrarles una herramienta que hace poco tiempo se estuvo diseñando en el departamento con el propósito de que todos ustedes en este proceso tuvieran la posibilidad de contar con algo que les permitiera hacer sus proyecciones, sus presupuestos y eventualmente valorar posibles escenarios de votación y sus implicaciones sobre lo que finalmente les podría corresponder por concepto de contribución del Estado. Me gustaría iniciar con un breve repaso porque por la hora tengo la impresión de que estamos cortos de tiempo, general de cuestiones que ustedes obviamente dominan. Si todos bien recordarán, el modelo nuestro de financiamiento político electoral está consagrado en el artículo 96 de la Constitución Política, y básicamente se describe allí un modelo de reintegro postelectoral.
Y digo esencialmente porque también es de todos conocidos, artículo 96 del Código Electoral, que existe una porción por la cual se puede optar de manera anticipada a la elección, ¿verdad? Hasta un 15% de esa contribución estatal, que actualmente asciende más o menos a unos 25.000 y resto de millones de colones. Ese 15% por el que pueden optar en calidad de financiamiento anticipado asciende aproximadamente a 3.700 millones de colones. Voy rápido, ¿verdad? Pero yo sé que estos datos ustedes los dominan. 3.700 millones de colones, de esos 3.000 estarían destinados para dividir o repartir equitativamente entre los partidos políticos inscritos a escala nacional de acuerdo con el número de participantes. O sea que si los participantes son 10, los 3.000 millones se dividirán entre 10 y quedarán 300 millones como tope para poder adelantar, si son 20 la mitad, etcétera. Con este propósito se trató de programar algo, ¿verdad? Empezar a trabajar en algo que les pudiera facilitar esa labor de programación y de proyección. Este es el final de mi presentación, básicamente es esa diapositiva. Quiero decirles más o menos en qué consiste, porque lo más interesante de esta parte es irnos al Excel propiamente, que aunque artesanal podemos ir paso por paso viendo su funcionamiento. Consiste básicamente en una plantilla, porque próximamente va a estar también disponible en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, obviamente con una calidad gráfica superior a la que yo le puedo dar en este sencillo Excel, ¿verdad? Pero la idea consiste en que tomamos variables de proyección para finalmente obtener un monto de retribución. ¿Cuáles son las variables que vamos a proyectar? Ok, la votación, el monto de financiamiento anticipado por el que ustedes van a optar. Vamos a incluir los porcentajes de organización y capacitación política que ustedes incluyeron en sus estatutos. Una serie de información que nos va a servir para obtener los resultados más interesantes del ejercicio. Voy a ver si lo tengo abierto. Sí, creo que sí. En esta hoja de cálculo, en la primera sección, que es la que voy a tratar aquí de marcar, vamos a incluir todas aquellas variables que yo llamo duras, ¿verdad? Pero son variables de entrada en el modelo. En la página web ya yo he estado haciendo pruebas con el formato, digamos, si no el definitivo, pues el casi definitivo, simplemente para depurar la programación, pero muy pronto va a estar disponible simplemente con dar clic en un enlace en la página web. Van a tener un campo, llamo campos a todos los lugares donde ustedes van a incluir datos, un campo para incluir la votación esperada. ¿Por qué? Porque esto es muy importante para definir el límite o tope máximo por el que puede optar un partido político en calidad de reintegro. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo en donde yo voy a incluir un 10, que es un 10% de votación esperada. Estoy hablando de, como ustedes bien recordarán, el aporte del Estado, al final de cuentas, tiene una carga importante de fuerza electoral. Es decir, a cada partido político se le establece un límite máximo que está en función de la cantidad de votos que en términos porcentuales haya obtenido en la elección. Para calcular eso se determina un valor del voto, si ustedes recordarán, a partir de la contribución estatal dividida por la suma de los votos de presidente y de diputados. Así obtengo el valor de un voto y después me voy preguntando para cada partido político que tuvo derecho, ¿verdad?, ¿cuántos votos tiene? Si tiene 100.000, si tiene 200.000, multiplicar esos 200.000 por el valor del voto y así determinaremos un monto máximo por el que puedo optar. Dato muy importante que dijo Rui. En el 96 de la Constitución se habla básicamente de dos requisitos, un tipo, los umbrales, que es lo que me refiero de 4% y elección de diputados, y también muy importante aparejado, que es la presentación de una liquidación de gastos. Dado que esto es un modelo de reintegro, básicamente el aporte lo que viene a hacer es a restituir o reponer el patrimonio que un partido político haya invertido en el proceso electoral. Un ejemplo muy sencillo, rápido, un partido político puede empezar con 0 colones el proceso electoral. Pide prestado 100, compra una camiseta, la presenta al Tribunal Supremo de Elecciones para que le reintegre ese gasto por 100, el tribunal le reintegra los 100 y eventualmente el partido va y paga a la persona que le prestó esos 100 colones. Igual, empezamos con 0, terminamos con 0.
Si empezamos con un patrimonio, tenemos 100 colones, ya son nuestros por donaciones o por el motivo que fuera, ya lo tenemos. Empezamos con 100 colones, hacemos ese mismo ejercicio. Al final de cuentas, después de resolverlo, nos damos cuenta que terminamos con 100 colones en el mejor de los casos. Es decir, la contribución estatal no va a incrementar el patrimonio económico de ningún partido político. Con lo que van a jugar la elección, con ese monto económico, lo más que podemos aspirar es a reponerlo en su totalidad. No podemos reponer 110 colones ni 120 cuando solamente 100 se han invertido. ¿Por qué es importante decir esto? Porque es común encontrar que en tanto documento y en tanto procedimiento, siempre algunos de los documentos que ustedes presenten y sometan a revisión no cumplan con algún tipo de requisito formal o por alguna razón X no se pueda comprobar, ¿verdad? Entonces incluimos un campo que se llama porcentaje de gasto no reconocido, que lo voy a mantener ahí en 5%, bueno, voy a ponerle un 10 para cambiar. Vamos a decir que de toda la documentación que se presenta se va a rebotar el 10%. El financiamiento anticipado, muy importante, dijo Rui, para determinar eventualmente cuánto dinero puede ir finalmente a alimentar las series de certificados de cesión. Digamos que vamos a poner aquí 100 millones de colones. Y que el partido, me brinqué este campo, que el partido político tiene una proyección de gasto X, que obviamente cada uno de ustedes conoce a lo interno de su agrupación política, y voy a poner aquí cualquier número, 1.200 millones. Las emisiones de certificados de cesión, porque perfectamente el partido político podría decidir no ceder por anticipado ningún monto de su contribución estatal, ¿verdad? Cosa que es un poco difícil dadas las necesidades que ya don Ronald manifestó de financiamiento y que actualmente no se cuenta con los mecanismos, digamos, idóneos para resolverlas de una forma expedita, ¿verdad? Normalmente el partido político ha utilizado históricamente el instrumento del certificado para poder ceder esa expectativa eventual de su derecho. Y vamos a inventarnos aquí una serie de certificados de cesión, cualesquiera. Voy a poner 600 millones de colones en la primera. Y me disculpan si me equivoco porque me cuesta contar los ceros mientras voy hablando al mismo tiempo. Pero digamos que tenemos dos series de certificados de cesión ahí, una serie A por 600 millones de colones, una serie B por 300 millones de colones. Y empezamos a obtener los resultados de esa incorporación de datos. Hasta ahí finaliza nuestra incorporación, salvo por, creo que más adelante hay una línea para multas y otros cargos que vamos a ir llenando. Otro dato importante, ustedes en sus estatutos tienen consignado en alguna parte de qué forma van a distribuir la contribución del Estado en proceso electoral y en periodo no electoral. Y determinaron con precisión, o al menos eso esperaríamos, ¿verdad?, cuánto iban a destinar o cuánto habrían de destinar para cubrir los gastos de organización política y cuánto los de capacitación. Este par de datos son muy importantes para esa determinación del aporte que finalmente llega al partido. Como bien apuntó Rui, y vamos a empezar así a construir las variables. El 10% de nuestra votación esperada en este escenario que acabamos de plantear, hipotético primero, nos daría como techo de reconocimiento un monto de 2.500 millones de colones y resto, que lógicamente corresponde al 10% de los 25.000 millones de colones. Eso se comprende fácilmente, es decir, cada partido político al final tiene como techo más o menos el porcentaje promedio que haya obtenido en las votaciones de presidente de diputados. Ya tienen su primer cifra o primer punto de referencia, 2.500 millones de colones. El monto de gasto comprobado simplemente está construido a través de la colocación del monto de gasto liquidado. Acuérdense que nosotros dijimos que habíamos liquidado 1.200 millones de colones y se había rechazado el 10%. El 10% de 1.200 son 120 y 1.200 menos 120 es este dato que está aquí, 1.080 millones de colones. Eso es lo que, y voy a personalizarlo, lo que Alejandra ya le puso el check, ya le dio el visto bueno, es decir, que en el ejercicio de responsabilidad que ustedes asumieron por comprobar el gasto ante el tribunal, nosotros pudimos constatarlo. Primer dato, tomamos el porcentaje que ustedes tenían escrito en sus estatutos y decimos, de ese techo de 2.500, ¿cuánto dijo el partido que quería reservar para el futuro? En este caso lo hicimos fácil, dejé 10 y 10. De estos 2.500 millones de colones, 250 vía estatutos ya irían a alimentar una reserva
para sustentar los gastos futuros de organización. Caso idéntico para los gastos de capacitación. Se generan 2 reservas a partir del porcentaje estatutario. Esas reservas pueden eventualmente recargarse, ya lo vamos a ver. De los 2.500 millones de colones, pues, si ya quité 500 para reservar hacia el futuro, nos quedaría un nuevo techo, es decir, nuestro techo baja, en 500 millones de colones. De 2.500 menos lo que yo reservo, me quedan estos 2.000 que están en la fila 15. ¿Sí se ve? A ver si puedo poner más grande. Cuanto más grande, mejor. Estos 2.000 millones de colones son los que Alejandra dice, bueno, con este monto de 2.000 voy a ir a revisar la liquidación de gastos. Recuerden que habían liquidado 1.200 y que solo se habían logrado comprobar 1.080. Y tenemos un techo de 2.000. La diferencia entre ese límite para el reconocimiento de gasto electoral y los 1.080 que efectivamente se van a terminar reconociendo en el proceso de liquidaciones es lo que se denomina remanente no reconocido. Sobrante, remanente no reconocido. Ese monto eventualmente podría recargar las reservas de organización y capacitación en el porcentaje y proporción que ustedes mismos hayan definido. En nuestro ejemplo pusimos 10 y 10, es decir, que tenemos una relación de 1 a 1 en términos de importancia relativa que el partido le dio a esos 2 rubros. O sea que yo agarraría esos 2.000 millones de colones y digo 1 a 1, un colón para organización y uno para capacitación. Y constituyo un remanente no reconocido agregado de casi 1.000 millones, véalo aquí, 1.000 millones de colones distribuidos 1 a 1 en las reservas de organización y capacitación política. Tenía mi límite para gasto electoral 2.000. Le quité los 1.080 que comprobé, me sobran 900, estos que están aquí. Esos 900 yo los divido y digo, proporción del partido político 1 a 1. Significa que tengo un remanente para cada reserva y esta cifra que está aquí es la mitad de 922. Hasta ahí voy corrido y después si tienen dudas preguntan. Con esos 400 millones de colones yo puedo recargar nuevamente la reserva de organización y capacitación que estatutariamente se había definido. Es decir, de estos 461 que tengo aquí, yo agarraría otros 250, se lo sumaría a esos 250 y la convertiría en una reserva final de organización de 500 millones. Nota aclaratoria, de una vez para que lo tengan claro. Aunque ustedes tengan un remanente no reconocido importante, como en este caso 900 millones, su reserva final no está compuesta por estos 250 más lo que sobra, no. No está compuesta por 600, casi 700 millones de colones, no. Simplemente cuando sobra, se duplica lo que ustedes mismos hayan definido en sus estatutos. Por eso, cuando hay plata sobrante, como en este caso, con un remanente importante de millones, todo este dinero yo no se lo reservo al partido político. La normativa electoral permite simplemente recargar hasta por un monto idéntico la reserva que ustedes hayan definido. Por eso, las reservas finales para gastos futuros quedan en 500 millones de colones y no en 700 cada una, 1.400 en total. Línea importante para eventualmente determinar el valor de los certificados. Si hay algún tipo de multa, cargo, ¿verdad? Algún tipo de rubro que deba cobrar el tribunal de previo o retenerlo, eso ustedes lo van a incluir en una línea que van a tener en la página web que indica algo parecido a eso, multas, embargos y otros cargos. Y así obtengo el monto para las series. ¿Cómo? Yo tenía este monto comprobado de 1.080 millones de colones. Lo primero que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, dijo Rui, es restar el financiamiento anticipado. Y en nuestro ejemplo nosotros teníamos un financiamiento anticipado de 100 millones, por eso lo hice fácil. Tenemos entonces 1.080 millones, le resto 100 millones de colones y tengo 980 millones de colones. Luego le quito las multas y los embargos y finalmente quedo con 970 millones de colones que eventualmente podrán, número 1, reintegrarse al partido político si no ha sido cedido ese derecho de previo. Pero si ha sido cedido en todo o en parte de previo, el tribunal lo que hace es empezar a restar las series y guardar de este dinero que efectivamente logró comprobar
el partido político y decir, ¿habían cedido algo por anticipado? Sí, la serie A. ¿Por cuánto? En nuestro ejemplo, 600 millones de colones, creo, si mal no recuerdo. O sea que con estos 970 yo puedo cubrir perfectamente la serie A. ¿Dónde está eso recogido? En unas variables de salida que ustedes van a tener, donde se va a determinar que con estos 970 se puede cubrir la serie A al 100%. 970 menos esos 600 de la serie A son 370. Segunda pregunta, ¿existe una serie B? Sí, sí existe una serie B. ¿Por cuánto? Por 300 millones de colones. ¿Me alcanzan 370 millones de colones para cubrir 300? Sí. ¿Para cuánto me alcanza a cubrirla? En su totalidad. Serie B reconocida al 100%. No hay serie C, no hay serie D. Aquí dice sin contenido porque es una programación mía artesanal y no me tomé la molestia de que no apareciera el dato si arriba no lo incluía, pero simplemente no existen esas series y sobrarían 70 millones de colones todavía que irían directamente a las cuentas del partido. En esto consiste esta hojita de cálculo y en esto eventualmente va a consistir lo que prontamente van a tener disponible en la página web. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque si ustedes, voy a hacer aquí un cambio nada más porque no puedo extenderme demasiado, porque si ustedes tienen una votación esperada del 10%, simplemente para poner el número, desde ya conocen que tendrían un techo para gasto electoral de 2.000 millones de colones. ¿Qué sucede entonces si ustedes no hacen una campaña electoral de 1.200 millones de colones, sino que hacen una campaña de 3.000 millones de colones? Con esta expectativa de votación. Simplemente que aquí hay una línea que les puse que se llama monto de gasto no cubierto. Lo que significa es que van a dejar 1.000 millones de colones seguramente en un gran pasivo en los estados financieros, ¿verdad? Y esto no lo dije en la presentación de temprano, pero lo cierto, y es importante hacer énfasis en este punto, los pasivos de los partidos políticos nunca van a ser cubiertos con el aporte del Estado de los procesos electorales subsiguientes. Es decir, vuelvo al ejemplo de los 100 colones. Yo tengo hoy un pasivo de 100 colones, le debo 100 a alguien y se los debo desde hace 4 años. Y tengo prácticamente ningún dinero disponible para ir a esta campaña. ¿Qué hago? Pido prestados 100. Mis pasivos se convierten en 200. Pero yo tengo 100 en mi mano. Compro mi camiseta, recojo la factura, se la presento al tribunal y el tribunal me reintegra los 100 colones de la camiseta. Y yo agarré esos 100 colones y se los pagaré probablemente a la persona que me prestó los 100 colones para esta campaña. Mi pasivo vuelve a pasar de 200 a 100. ¿Me explico? Nunca un pasivo de un proceso electoral anterior va a poder ser cubierto con la contribución estatal nueva o a través de créditos que yo solicite para enfrentar este nuevo proceso. ¿Cómo se rellenan esos a menos de qué? ¿Verdad? Como la contribución estatal es de reintegro, si yo, no voy a meterme en ese tema, pero si yo logro generar de alguna manera ingresos importantes, frescos, para los cuales yo no necesite hacer ninguna contraprestación, yo sí podría hacer frente a esos pasivos. ¿Cómo? Donaciones, actividades de recaudación lícitas, algún tipo de ingreso, ¿verdad? Obviamente que esté lícitamente, que sea lícito. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo, igual voy a poner el mismo ejemplo, no tengo ni un colón, pero si yo recibo 100 colones regalados y después pido prestados otros 100, voy a la campaña electoral con 200, me reintegran mis 200, pago a la persona que me había prestado los 100 y me quedan 100. Esos 100 son recursos frescos, yo puedo perfectamente ir a saldar deudas del pasado, ¿verdad? Esto es simplemente un modelo, o sea, una simplificación, una sintetización de la realidad que, si bien no contempla todos los escenarios posibles y todas las variables que podrían estar inmersas, sí nos da una idea muy acertada con respecto a los elementos importantes y esenciales que eventualmente van a dar contenido
al reintegro de la contribución estatal al que ustedes pretenden aspirar. En todo caso, ya me están haciendo aquí la tarjeta roja, en todo caso, el departamento siempre ha estado en la mejor disposición de atender cualesquiera de las consultas que ustedes tengan, y si en la sección de preguntas no podemos resolver aquellas que ustedes vayan a plantear, con gusto lo podremos hacer entre semana o en sesión posterior. Sin más, le pasaría la palabra a Aurora, que va a moderar esta cuestión, y que pasen muy buen día. Perdón, eventualmente nada más, en caso de que algunos partidos que no hayan terminado su ejercicio de cálculo, de emisión de certificados de cesión o de proyecciones de obtención de montos de contribución estatal, esta hoja en Excel está, mientras no se cuente con la herramienta en la web, está a disposición de los partidos que así nos lo soliciten, ¿verdad? Ahí van a estar los correos de contacto en donde eventualmente podrían solicitarlos.